Autor, Silvina Tracy. Mariano Silverbonnet. Entró a mi oficina el abogado con un maletín. Parecía tener pocos años más que yo o mi misma edad, de todos modos no llegaba a los 40 años. Me levanté de mi asiento y le extendí la mano, nos la estrechamos en un apretón bastante fuerte. Él no se dejaba intimidar y parecía bastante seguro de sí mismo, lo cual era un punto a favor. A lo largo de mi vida traté con distintas personas y siempre quienes tenían malas intenciones no eran capaces de sostenerme la mirada ni de dar la mano en condiciones. Tome asiento, me tomé el atrevimiento de pedir un café para usted y le indiqué que se sentara frente a mí. Gracias, señor Silver, lo que tengo que tratar con usted es un tema delicado. Si estoy aquí es porque este era un caso de mi padre. Él falleció hace poco tiempo y me pidió que por favor terminara con esto y me habló con absoluta seriedad. Me inspiraba cierta confianza. Mi asistente trajo 2 cafés en una bandeja y antes de retirarse le pedí que por favor cancelara lo que tuviera pendiente, además de que nadie me molestara. Lamento lo de su padre, abogado. Pero me gustaría poder entender de qué se trata todo esto. Yo ya cobré el dinero que mis padres me dejaron al fallecer, así que comprenderá que no tengo ninguna herencia más por recibir, hablé firme. Se equivoca, señor, déjeme explicarle. Usted era muy chico cuando sus padres fallecieron, según tengo entendido, asentí. Su madre provenía de una familia de clase trabajadora y su padre, o sea su abuelo, la echó de casa. Ella hizo su vida con su padre sin volver a saber de la familia Bonnet. Jamás supe nada de esto y le dije con seguridad. El padre de su madre hizo después una fortuna y cuando sus padres fallecieron él se sintió profundamente arrepentido por haber expulsado a su hija. Su abuelo tenía un testamento para repartir parte de esa herencia entre sus 2 hijas, o sea su madre y su tía. Al fallecer su madre a usted le corresponde ese dinero. Esto es suyo y me otorgó unos papeles con los datos de una cuenta. Los leí con detenimiento y eran totalmente legales. No esperaba esto, pero no entiendo por qué no cobré esto hace muchos años. Déjeme continuar y eso se lo diré por último. También su abuelo dejó otro testamento aparte y es que al ser padre máximo a los 32 años, que fue la edad en la cual él fue padre de sus nietos, o sea usted y la hija de su tía, noté que tenía cierto disgusto al nombrar a mi tía y prima desconocidas, cobrarían un dinero más que es esta cantidad. Me mostró unos papeles con aún más dinero. Entiendo que es mucho dinero, pero no tengo hijos ni los tendría por cobrar una herencia, abogado, expliqué con seriedad. Debo responder su pregunta anterior y le pido que me permita ser sincero con usted, aunque eso consista en no tener todas las pruebas más que mis palabras por el momento. Sé por mi padre y por lo que he averiguado que su tía no es una buena persona. Ella odiaba a su propia hermana y cuando cobró su parte de la herencia se enfureció por no poder cobrarlo de su fallecida hermana. Mi padre debía localizarlo a usted para darle lo que le correspondiera y mire usted mismo donde él lo buscó por petición de esa mujer, sacó de su maletín otros papeles. Yo no estuve en la mayoría de esos sitios, pero aunque estuve en algunos jamás en esos años y le devolví los papeles. Lo sé bien, su tía solo quería ganar tiempo, así cuanto más pasara ella podría reclamar esa herencia por no haber sido cobrada. Su prima y tía son mujeres que gustan de los lujos y el dinero, pero no desean trabajar para conseguir lo que quieren. Su prima se llama Florencia y le digo que la conozco bien. Ha tenido un sinnúmero de amantes adinerados de avanzada edad para tener un estilo de vida como el que posee. Su tía vive de lo que su hija consigue. Tracy. Mariano Silverbonnet. Lo que el abogado León me estaba diciendo era por demás increíble. Mi madre había sido echada de su casa por estar con mi padre y su hermana y sobrina querían cobrar una herencia que era de ella y ahora por sucesión, mía. No sé qué decir, es demasiado para asimilar en un solo día. Mi mamá jamás me habló de su familia y los únicos que estuvieron siempre para mí fueron mis tíos que me criaron cuando me quedé huérfano, expliqué aún bastante sorprendido. Quizás era usted muy chico aún para entender algunas cosas y por eso no le dijeron nada, pero le recomiendo que investigue más sobre estas mujeres y que no se sorprenda si en su vida aparecen, y me advirtió. ¿Son peligrosas?, pregunté después de pensar unos momentos. No sé, señor, yo no puedo decirle de lo que son capaces, pero usted debe entender que la ambición a veces obliga a los demás a cometer locuras que un ser humano normal no haría, eso está más que claro. Le haré una pregunta personal, abogado. ¿Es impresión mía o usted tuvo algún problema personal con estas mujeres? Apoyé mis manos en el escritorio y evalué su reacción.
Señor Silver, su pregunta es de carácter personal, pero la realidad es que su prima y yo fuimos novios cuando éramos más jóvenes. Ella era hermosa y tenía un rostro que a mis ojos la hacían lucir un ángel. Era perfecta para mí. Pareció quedarse pensativo. ¿Y qué sucedió? Disculpe mi intromisión, pero no quiero creer que quizás es usted un hombre despechado. Ella siempre estaba bien vestida y hermosa. Tenía ropa de distintas marcas, lindos zapatos, maquillajes y perfumes. Yo creí sinceramente que era una chica que gustaba de lindas cosas así como muchas mujeres. Era bastante ingenuo, comprenderá. Creo que estoy entendiendo lo que sucedió. Una vez la vi con alguien y un cliente que tenía a quien le llevaba un caso me dijo en confianza que ella era nada menos que una mujer fácil que estaba con varios por interés. Si es capaz de estar con hombres que podrían ser sus abuelos, ¿de qué más puede ser capaz? Tiene razón. Ella aún no ha tenido hijos para cobrar la otra parte de la herencia. Pregunté de nuevo algo que no comprendía. No, se dice que ha tenido varios abortos de distintos amantes y que ya no puede ser madre por eso mismo. Le recomiendo tener cuidado de estas mujeres. Me entregó una foto de cada una de ellas y las conservaría. Muchas gracias. Estaré atento. ¿Qué debo hacer con esto? Señale los papeles de la herencia. Le recomiendo cobrarla en su banco de confianza. Averigüé que hay una sucursal de ese banco aquí mismo y podría cobrarlo aquí sin necesidad de salir del país. Hágalo cuanto antes y deposítelos en otra cuenta bancaria para que ellas no puedan reclamar nada. Eso haré. Muchas gracias, abogado. Solo cumplo con mi deber, lo que mi padre me pidió antes de morir y con lo que es justo. El abogado se retiró dejándome pensativo sobre todo lo que me había dicho y además me dejó una tarjeta con su número telefónico tanto de su bufete como el suyo personal. Ahora tendría que pedirle al mejor investigador que me consiga información de 2 familiares míos que ni sabía que tenía. También deberé prohibirle la entrada aquí a esas mujeres por seguridad, así como hablar con Esperanza para que esté prevenida. Así pasó mi día de uno normal a uno agitado sin siquiera proponérmelo. Yo que jamás había tenido problemas con nadie acababa con algo así. Narradora. Mientras Mariano iba de camino a casa, León llamaba a un investigador para saber qué hacían ese par de brujas y si tenían algo que pudiera significar peligro para su cliente. La suma de dinero que debía cobrar Mariano no era nada insignificante para un pequeño empresario como el que debía reunir dinero para financiar sus proyectos personales sin ir a la quiebra. Ese dinero lo ayudaría muchísimo para poder producir más y más cosas teniendo la certeza de no irse a la quiebra en el proceso. Aunque la procedencia de dicho dinero lo hacía sentir cierto nivel de angustia. No lo veía como más que una compensación por hacer sufrir a su madre o por abandono tal vez. Un hombre con un gran cargo bancario, amigo de León, fue avisado para que nadie que quisiera información de la cuenta de la herencia pueda ser revelada. La ambición movía a Dora y a Florencia y si habían sido capaces de hacer tantas cosas por poder, no sabía qué más podrían planear y quería poder proporcionar seguridad. Mariano llegó a casa y llamó a su esposa, además de a sus tíos. Debía tener una reunión con ellos para saber más cosas sobre la relación de sus padres y además pedirles que tuvieran cuidado por si esas mujeres aparecían. Ante su seriedad sus tíos se dirigieron a su hogar llegando justo después de que lo hiciera Esperanza. No les pasó inadvertido cómo la pareja se miraba ni tampoco el beso que se dieron por costumbre al verse después de varias horas de haber estado separados. Tampoco ignoraron que se sentaron juntos y que Esperanza tomara la mano de quien antes no era más que un joven hombre similar a un robot sin sentimientos, con una única frialdad y seriedad imperturbable. El matrimonio mayor se miró con complicidad y se alegró por primera vez de tener un hijo cobarde que les falló cuando más lo necesitaron. No hay mal que por bien no venga, decía el popular dicho, y cuánta verdad en esas pocas palabras. Vinimos tan rápido como pudimos. ¿Tienen algún problema?, preguntó la señora Silver. A mí me gustaría saber también qué está pasando. Esperanza miró a su esposo confundida, logrando que los tíos de su esposo entendieran aún menos lo que estaba sucediendo. Antes que nada quiero que le presten atención a estas mujeres y que tengan cuidado si las ven, pidió el joven entregando las imágenes de las 2 arpías. Ella me resulta familiar, ¿es la hermana de tu madre? Su parecido es increíble, preguntó el hombre mayor. Hoy me visitó un abogado y me entregó esto y les mostró los papeles con la herencia. Mi madre procedía de un origen humilde según el abogado y fue expulsada de su hogar al comenzar con mi padre una relación porque él tenía dinero.
Espera, mi hermano después de conocer gente interesada solo en su dinero me dijo que cuando conoció a tu madre le hizo creer que era un hombre normal para saber sus intenciones. Después fue que le dijo quién era, pero a ella no le importó que tuviera dinero en lo absoluto, comentó el hombre recordando la conversación de hacía tantos años con su difunto hermano. Sé que se amaban, aunque era un niño cuando todo pasó. El padre de mi madre supo todo cuando ella murió. Él ya había dejado un testamento dividido entre sus dos hijas. Eso es lo que heredé yo, pero que esta mujer señaló la fotografía de Dora y se encargó de que el padre de mi abogado no pudiera localizarme en todos estos años. Ahora él falleció y es su hijo quien me dio esto, siguió explicando Mariano. ¿Son peligrosas, verdad?, preguntó recién Esperanza interpretando toda la situación. No lo sabemos, pero no está mal prevenir. Hay más aún, Dora tuvo una sola hija, Florencia, que es esta, señaló la imagen. El padre de mi madre dejó una herencia más que cobraríamos si teníamos un hijo antes de los 32 años, pero ella ha tenido muchos abortos de hombres mayores y ricos que no puede concebir. ¡Qué horror!, mencionó la mujer mayor alarmada. ¿Ustedes piensan tener hijos?, preguntó y la pareja se miró. Tía, ya sabes las condiciones en que nos casamos, pero aunque estemos bien yo no tendría un hijo solo para cobrar una herencia por más importante que sea, y estoy seguro de que Esperanza tampoco, contestó enorgulleciendo a sus tíos por la clase de hombre que se había convertido. Ellos lo criaron gran parte de su vida y eso les hacía saber que habían hecho bien con él. Tienes razón, no haría algo así por una herencia, pero en algún momento sí me gustaría tener hijos. Jamás pensé en una edad adecuada para eso tampoco. Esperanza se quedó pensativa, pero estaba tranquila al saber que su esposo no estaba tan interesado en el dinero por más grande que la suma fuera. Deberían tener cuidado de estas mujeres y si la vida les trae una sorpresa contratar seguridad solo por si acaso. Mejor prevenir que tener que lamentar, aconsejó la mujer mayor sintiendo que pronto tendría un nuevo sobrino. Del autor, Silvina Tracy. Narradora. Los días pasaron sin mayores novedades para los jóvenes esposos, quienes aceptaron la ayuda de los tíos de Mariano, contando con los servicios de 2 guardaespaldas para cada uno, con la petición especial de que no sean demasiado evidentes para no levantar sospechas a sus personas más cercanas. La familia Salvatore había escuchado rumores sobre la relación que había formado con Mariano más allá del contrato y estaba ansiosa por saber si de aquella locura tan accidentada de verdad había llegado el amor. Analia no tenía grandes detalles de lo que sucedía con su amiga, pero al mencionarle a Mariano le brillaban los ojos, además de la sonrisita enamorada que ponía siempre. No sabía hasta dónde habían llegado con exactitud, pero al ver una marca en el escote de Esperanza cuando accidentalmente se corrió su blusa, ya la curiosidad pudo más y acabó preguntando. Primeramente sabía que aquel matrimonio le ponía los pelos de punta porque había encontrado una persona igual de desafiante que ella, pero que además la intimidaba por su mala fama y aspecto peligroso. Aunque creía que se atraían desde el primer momento y que la química y tensión entre ambos era más que evidente. En el día del cumpleaños de Esperanza fue cuando Mariano le regaló 2 boletos para viajar juntos, donde le escuchó decir que deseaba ir, Sicilia. Allí había 3 islas preciosas que una novia le había comentado y al buscar información había quedado más que enamorada al respecto. Los tíos de Mariano la visitaron ese día por la mañana y fue la tía quien la notó algo extraña. Estaba un poco pálida. Se notaba cansada. Lo extraño era que ella había estado durmiendo hacía muy poco y según su sobrino se había ido a la cama muy temprano. La tía imaginó que estaba sucediendo, ya que cuando se quedó embarazada de su hijo estaba exactamente igual, pero no quería ser entrometida y preguntarle a Esperanza cuándo fue su último periodo. Mariano llevó a su esposa a un salón donde estaban reunidos todos aquellos que la querían, encontrando así un hermoso cumpleaños sorpresa. Ella comenzó a abrazar a cada uno súper feliz de tenerlos a todos juntos, algo que no solía ocurrir porque realmente por motivos laborales y a veces personales no se veían de modo constante. Ella misma vivía ocupada. Esperanza estuvo con Mariano muy cerca, ya estar de la mano era una gran costumbre para los dos, lo mismo que cenar estando bien juntitos. Nadie dijo nada al respecto y cuando fue el brindis y ella lo besó delante de todos en los labios fue más que evidente que todo marchaba más que bien. Ellos podían querer fingir, pero todo eso era más que natural. ¿Qué pasa, Esperanza?, preguntó Mariano cuando ella, que estaba parada, se sentó de inmediato en un asiento que no era el suyo. Esperanza, ¿estás bien? Su madre, hermana y amiga estaban más que atentas cuando justo vieron que ella hizo aquello. Siento que me voy a desmayar, y contestó con un hilo de voz y sostuvo la mano de su esposo, quien se sentó a su lado cuando la vio mal.
Busca a Carlos, pidió la madre a la hermana de Esperanza. Carlos era un amigo del padre de Esperanza, alguien que la vio crecer tanto a ella como a sus hermanos mayores y ejercía la medicina en otra ciudad. Solo estaba allí de visita por el cumpleaños de Esperanza y después tenía que volver al día siguiente porque sus pacientes no esperarían. Esperanza acabó desmayándose sostenida por su esposo y los que estaban celebrando y la vieron salir en brazos del salón inconsciente con la madre más que alarmada. No hicieron más que subir cada uno a su coche para seguirlos de camino al hospital. Algunos creían que tal vez había bebido de más pero solo había tomado una copa. Otros pensaron que todo fue producto de la emoción, pero era extraño porque eso tendría que haber sucedido al llegar al salón y verlos a todos, no después de eso. La tía de Mariano imaginaba que lo que Esperanza tenía se iría después de unos meses y estando en la sala de espera junto a Mariano que estaba con su amigo Claudio intentando apoyarlo de algún modo fue que le preguntó con la suficiente discreción qué probabilidades había de que todo fuera como ella pensaba. Sé que con Esperanza todo va más que bien y que ya no hay un matrimonio solo de apariencia y le habló mirándolo a los ojos mientras tomaba más manos sudadas de su sobrino producto de los nervios. Estamos bien, tía. Solo sucedió pero no es momento de hablar de eso ahora, respondió mirando si venía algún médico o enfermera. ¿Hay posibilidades ya que están bien de que ella esté embarazada?, preguntó dejándolo más que sorprendido. Casualmente la madre de su esposa también escuchó y ahora aguardaba la respuesta. Mariano pensaba pero se protegía siempre así que no lo creía probable, hasta que recordó el viaje, el agua y un poco conmocionado respondió. Solo habría una posibilidad, pero fue cuando viajamos, habían pasado unas pocas semanas. La madre de Esperanza lo abrazó dejándolo aún más aturdido y la tía de él comprendía todo porque ella misma quería hacer lo mismo. Los dos se merecían ser felices. Ella había sufrido mucho pero era una excelente mujer y él siempre se dedicó al estudio, los proyectos personales y jamás conoció a alguien que lo enamorara o con quien formalizar una relación. Espero que sea eso, creí no conocer nietos por Esperanza. Seremos abuelas. La mujer abrazó a la tía de su yerno. La tía lo sentía como un hijo más así que solo asintió y con emoción abrazó a la mujer. Si Mariano se confirmaba que sería padre ese bebé lo sentiría como su nieto. Vaya sorpresa. No sabía que estaban tan bien, comentó Claudio, quien no había hablado hasta el momento. No sé qué decir, y le dijo Mariano entre la sorpresa de que le preguntara a su tía aquello ni tampoco de verlas abrazadas tan felices a aquellas dos mujeres sin que el médico se acercara aún. ¿Quieres un hijo?, preguntó Claudio sin saber ni cómo suavizar la pregunta dejando a su amigo incapaz de responder por haberse quedado imaginando situaciones. Mariano imaginaba a su esposa embarazada, después un bebé en brazos suyos. No sabía si era el momento de pensar en aquello pero lo creía muy lindo aunque no sabía si ella pensaba en tener hijos con él más adelante. Familiares de la señora Esperanza Silver, el médico logró que el silencio reinara momentáneamente en la sala de espera que estaba llena de gente. Nosotros, respondió la madre de ella enseguida y el médico se quedó sorprendido cuando todos se acercaron. Solo sufrió un bajón de tensión, estamos esperando el resultado de unas pruebas. Ella pidió que su esposo entre un momento, cuando tenga más información les diré, y el doctor se retiró junto a Mariano a quien guió a la habitación donde estaba la paciente.